sobre lo que observamos o lo que podemos plantear en relación a lo que Vicky plantea, ¿no? No va a haber no es que va a haber un supervisor o algo por el estilo. En todo caso, Pablo y yo organizaremos un poquitito la discusión. Pero un poco la idea es, hay distintas miradas, hay una gran cantidad de psiquiatras de APSA y del capítulo, pero también tenemos unos cuantos psicólogos, tenemos la mirada de Lila desde la neuropsicología, así que realmente me parece que va a ser enormemente interesante discutir el caso que nos plantea Vicky. Por eso me parece que hubiera sido más correcto hablar de más que de una supervisión, una discusión de un caso clínico. Bueno, Victoria Varel es miembro fundadora, ¿cómo será, che? Miembro fundadora del capítulo, de nuestro capítulo. Bueno, ahí está magíster en psiconeurofarmacología, terapeuta cognitiva, experta universitaria en trastorno bipolar. Vicky, la verdad que en serio, desde el capítulo te agradecemos mucho que hagas esto de mostrarnos un caso clínico, de poner a discusión entre todos un caso clínico. La verdad que es toda una exposición, así que te lo agradezco en serio. Cuando quieras desmuteate y bueno, y empezamos. Un lujo escuchar a la doctora Varel, plantea Alejandra Bula. ¿Por qué puse lo de experta universitaria de la Universidad de Barcelona? Porque hice un posgrado ahí, vía virtual, hace muchos años, y algo del material de ese curso me pareció interesante para compartírselos. Bueno, a ver, esta es una paciente que yo veo hace 11 años. Hemos aprendido juntas mucho de lo que les voy a contar hoy. Es soltera, vive sola, está en pareja, es contadora actualmente, y tiene un papá que, si bien no tengo los datos reales, digamos, no está diagnosticado como bipolar, por lo que ella ha contado en algunas sesiones, ha tenido ese papá algún episodio maníaco, o hipomaníaco al menos seguramente. No está en tratamiento, nunca hizo tratamiento del papá. Conmigo comenzó tratamiento en agosto del 2009, actualmente y desde entonces hace tratamiento psicoterapéutico psicodinámico 2 veces por semana. Y tiene un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Digo esto porque es muy importante en esta paciente y que realice tratamiento psicoterapéutico semanalmente también, y psicodinámico también, porque la parte de psicoeducación de esta paciente la hago yo. Y los rasgos de personalidad obsesivo-compulsivo que ella tiene son muy importantes porque han ayudado en algunas situaciones y en otras han complejizado la evolución de su cuadro. A ver, claramente tiene rasgos rígidos de personalidad, evita toda situación que la pueda enfrentar al daño potencial o inminente, se cuida mucho de las relaciones sociales, tiene muy pocos amigos, tiene un rasgo que es muy importante, y esto la ha puesto en riesgo en la búsqueda de novio y de pareja, que es la falta de asertividad. Esto también lo trabajo yo, a ella la veo cada 15 días, y esta
este encuadre que hacemos con la psicóloga, de ella 2 veces por semana y yo cada 15 días, ha logrado durante la evolución de esta paciente que se haya internado mucho menos veces de las que se internó. Bueno, les cuento cómo armé esto. Las burbujitas de arriba son lo que yo fui pensando y lo que fui haciendo. Yo fui haciendo un montón de cosas a lo largo de que la atiendo a esta chica. Y cuando yo la empiezo a atender es acá, a los 35 años. Pero previamente a eso, había tenido una internación de 15 días. Ella en ese momento no podía precisar bien cuáles eran sus síntomas. Yo puse manía psicótica porque lo que ella refería eran síntomas megalómanos y con alguna cuestión mística. Siempre sus manías y sus síntomas psicóticos tienen las mismas características. Ustedes recuerden que el 75% de los pacientes que tienen manía psicótica pueden ser síntomas congruentes con el estado de ánimo, como en el caso de la megalomanía, o pueden ser no congruentes con el estado de ánimo. Hay un 8% de los pacientes que tienen síntomas que no son congruentes y son síntomas paranoides similares a los esquizofrénicos y sobre todo al estado que dio en su momento Schneider. Entonces hay un 8% de pacientes bipolares que tienen síntomas psicóticos que uno los puede confundir con esquizofrénicos. Y esto para mí es un dato muy interesante. En el caso de ella no fue así, siempre fueron congruentes. Y acá lo que puse switch por 7 días fue porque hubo un episodio luego de esta internación que ella tuvo a los 21 años, donde trabajaba como secretaria y estudiaba en ese momento. Dice que un clínico, un psiquiatra, no podía precisar bien en ese momento. Le dio antidepresivos y que la aceleró. Así lo manifestó en aquel momento, estoy hablando del 2009. Cuando yo la veo en consultorio, o sea, este episodio ya había remitido, ya había pasado, había estado internada 15 días, yo la veo como por acá. Y al poco tiempo que la empiezo a ver, empieza a tener síntomas depresivos. ¿Cómo la recibo yo? Yo la recibo con ácido valproico, con olanzapina. Y un dato llamativo, que esto es muy importante porque esto va a explicar parte de la evolución, es que esta paciente cada vez que tomaba, y después volvió a tomar, pero el ácido valproico hacía una plaquetopenia muy importante, aún con valproamina en rango. Cuando empiezo a darle olanzapina, empiezan, digamos, a los ácidos grasos a acelerarse y también, producto del ácido valproico, hace un hipotiroidismo. Sigo medicándola con ácido valproico y olanzapina, con buena respuesta, y le agrego en ese momento paroxetina 20 miligramos. Estoy en el 2009. Entonces, este es un artículo que yo los traje acá a colación. Yo voy a irme echando mi exposición para que no sea pesada ni tediosa, con cosas que yo fui haciendo, por qué fui tomando determinadas decisiones, pero este es un artículo que al final voy a volver, muy interesante, muy reciente, de julio del 20, de Cavallo y Vieta. Es un estudio chiquito, pero donde marca muy bien cuáles son los parámetros ahora, digamos, qué hacer en la manía aguda, qué hacer en la depresión, qué hacer en el mantenimiento. Pero fíjense ustedes por qué lo traigo ahora. Los pacientes, esto lo sabemos, que de inicio temprano, de trastorno bipolar, más o menos a los 20 años, coincidentemente con esta paciente, tienen un pronóstico pobre. Y esto, para mí fue, cuando empecé a leer el artículo, dije, esto lo voy a poner porque algo de esto está pasando ahora. Ustedes ya saben que es el diagnóstico tardío, tienen más episodios depresivos, tienen alta prevalencia con trastornos de ansiedad y abuso de sustancias. Esta paciente nunca abusó de sustancias. El primer episodio habitualmente es depresivo.
y no importa, digamos, si es bipolar tipo 1 o 2, tenemos que también considerar al menos un episodio maníaco hipomaníaco. Claramente esta paciente es bipolar tipo 1, ya lo dijimos. Entonces, ¿qué hacíamos en el 2010? Porque yo lo empecé a atender en el 2009, entonces, bueno, a ver, empecé a buscar, me empecé a acordar, mientras leía la historia, qué iba haciendo. Estos son algunos de los síntomas que ella tenía en esa depresión que después empezó a hacer, por lo cual yo le di paroxetina. Tenía hipersomnia, tenía retardo psicomotor, tenía la habilidad del humor, tenía características psicóticas como, digamos, la remisión de los síntomas psicóticos siempre era un poco más lento. Y entonces acá está, en ese momento, ¿dónde está ubicada la paroxetina? Miren, cuando acá las categorías de evidencia, esto lo saqué, perdón, no se los dije, de la Federación Mundial de la Psiquiatría, de las guías de psiquiatría biológica, y acá vemos la categoría de evidencia, digamos. La paroxetina tenía categoría E. Ustedes pueden decir, bueno, a ver, no le di quetiapina. Eso lo vamos a discutir al final. Ahora, era importante pensar acá el efecto del antidepresivo. Estaba esta paciente con ácido valproico con buena respuesta y con olanzapina con buena respuesta. Entonces, ¿la paroxetina qué sentido tenía? Tenía riesgo de switch. Pero el STEP-DD nos decía que la paroxetina sí, o el bupropion, también se podían utilizar como ayudantes al tratamiento de la depresión bipolar tipo 1 y tipo 2. ¿Qué fue pasando? Bueno, podemos decir que de 2009 a 2012 tuvimos un periodo relativamente tranquilo. Relativamente. ¿Por qué? Acá tenemos que en esta línea, yo hice esta línea a propósito porque a mí me parece interesante dibujar los pacientes bipolares así. Y yo a los pacientes les digo que la eutimia, o lo que nosotros conocemos como eutimia, que podemos discutir después ese término tan interesante, es como que uno está adentro de un renglón donde tiene pequeñas variaciones, que no son ni siquiera síntomas subclínicos, pero que van, ¿sí?, moviéndose, porque a esta paciente, como muchos pacientes, esta paciente es muy lábil a los eventos o a los estresores. Es muy lábil. ¿Qué quiero decir con muy lábil? Si el jefe le hace le hace una llamada de atención, ella es contadora de una empresa, de una pyme, el jefe tiene muy buena respuesta, muy buen vínculo con su jefe, pero cada vez que el jefe le dice algo en relación a su trabajo, ella inmediatamente responde afectivamente con esto, tiene una respuesta afectiva predominante en esto, entonces va a modificar, y acá es donde yo pongo esta línea donde, ¿sí?, su trabajo tenía pequeñas variaciones. ¿Qué empieza a pasar con la paroxetina, el Valcote que ella venía tomando y la olanzapina? Empieza a engordar mucho. Entonces, en esa época, dije, bueno, a ver, en paralelo a esto, ella buscaba nutricionista, empezaba las dietas, las dejaba, caminaba, iba al gimnasio, todo. Ella es una paciente con estos rasgos obsesivos, con lo cual uno le dice, anda al gimnasio, ella va al gimnasio, si llueva, truene, no importa, lo que pasa es que no bajaba de peso y cada vez engordaba más. Llegué a 200, no pasó nada, seguía con el mismo esquema hasta que se recibe. Cuando se recibe de contadora, ahí su ánimo se fue un poquitito para arriba. Uno podría decir, bueno, es congruente con la situación. Sí, pero digamos, yo lo consigné en mi historia, o sea que algo distinto vi de cómo venía. ¿Qué pasa acá? Ella en la clínica conoció a un paciente, y bueno, empiezan a andar de novio y él le propone casamiento. Ella, creyendo que se iba a casar, bueno, arman como un preparativo de casamiento y finalmente
Este chico la deja porque se vuelve a internar y ahí fue una situación muy complicada para ella de resolver. No fue una depresión, pero digamos ahí, a ver, la psicoeducación que yo hago con ella para mí es muy importante porque nosotros tenemos identificados pródromos. Entonces, el pródromo en ella es el sueño. Cuando el sueño se empieza a alterar, el apetito se empieza a alterar, ella inmediatamente me llama y me dice, empecé. Ese es nuestro código, que fue a lo largo de los años. Entonces, yo ya sé que hay algo que pasa. Acá ella se pelea con este novio. 2012, cambio la olanzapina porque el peso, la flecha indica que va en aumento. La cambio a aripiprazol, ahí la empiezo a titular con la motrigina. Yo hasta acá no había hecho nada porque todo mi esquema venía funcionando bastante bien. ¿Y qué decía Vieta y qué decía el grupo de Vieta en ese momento? Estoy hablando en 2013. Que debían usarse los antidepresivos con mucha precaución y que eran de segunda opción, eran de segunda línea. O sea que ya ahí uno podía decir, ya en este momento, tenía ya los motivos suficientes para sacarle la paroxetina. Entonces, ¿qué tenemos que, cuando vamos pensando en los tratamientos de los pacientes, si esta paciente, una historia muy larga, a ver, es importante los síntomas, por supuesto, es lo que nosotros medicamos, la gravedad, ella nunca tuvo tendencia suicida, la comorbilidad. Pero el punto 2 para mí es crucial. Esta paciente siempre ha sido muy sensible a los efectos secundarios, siempre. Y esto es algo que, este punto 2 para mí siempre ha sido en esta paciente un factor por el motivo por el cual vine a comentar el caso acá. Después el tratamiento previo, por supuesto, si venimos bien con un paciente, independientemente de lo que podamos discutir después de los fármacos elegidos y utilizados, venía estable, venía bastante bien, venía con buena respuesta. Ella también con estos rasgos rígidos se acostumbra a un esquema y le cuestan muchísimo los cambios. Entonces esto hay que serlo muy cuidadoso, hay que y tener mucha paciencia con esto. Cada vez que yo planteo un cambio farmacológico bueno, sí, déjamelo pensar, bueno, a vos te parece, yo confío, pero bueno, a ver, me lleva tiempo instaurar un nuevo esquema. ¿Qué fue pasando? Bueno, el 2012 no fue un año tan tranquilo como los anteriores, y hace una depresión, comienzo del 2012, bastante marcada. Sus depresiones siempre son muy letárgicas. Ella en estos pródromos que yo les cuento empieza a decirme, bueno, me estoy despertando, empieza con fragmentación del sueño, después con mucha tendencia a quedarse en la cama, a mirar la televisión, no mira nunca televisión, solo cuando se deprime. Entonces ese es un dato también muy importante para mí. Y después de esa depresión, de vuelta hace una manía psicótica. Lo interesante de esta paciente, que también está descrito en los pacientes bipolares, es que sus síntomas psicóticos, además de ser megalómanos y de grandeza, ella lo que hace es, ella cada vez que tiene estos episodios, o previo a internarla, agarra la tarjeta de crédito y no sé, me lo había hecho, digamos, pelota, había gastado un montón de plata, entonces llama a la familia, llama a la madre, llama al padre, llama a todo el mundo, entonces armamos la estrategia de sacarle la tarjeta de crédito, de contenerla. Yo siempre digo, en esto de estar muy pendiente de los pacientes, en general cuando son tan graves, de estar muy atenta, intento, a la medida de lo posible, de no llegar a la internación. Obviamente que la internamos con la psicóloga, que estaba realmente muy mística, empieza con una megalomanía y empieza con todas unas ideas místicas de que ella tiene poderes porque tiene una hipersensibilidad,
sus cuestiones más psicóticas son de una alta sensibilidad y una hipersensibilidad a los estímulos externos. Entonces escucha con más claridad, ve con más agudeza, analiza, todo se pone en más. Y acá pasa algo muy importante. Fallece su terapeuta. No es la terapeuta, a ver, cuando yo les comenté al principio que ella estaba en tratamiento psicodinámico 2 veces por semana, eso es en la actualidad, pero en esa época también. La terapeuta tiene un accidente de auto, esto fue un verano, y fue tremendo para esta paciente. Realmente fue tremendo. Yo creo que fue el desencadenante de su desestabilización acá, claramente. Bueno, empezó con esta psicóloga, la que tiene actualmente. Ahí es cuando yo le agrego el litio. Yo le pongo las dosis a las que yo llegué, obviamente que esto fue titulado, fue politemias en rango. También teníamos hipotiroidismo acá, y la olanzapina que se le habían puesto en la clínica. ¿Qué empezó a pasar? Empezamos con el aumento de peso, mucho, y mucho edema. Esto es algo interesante que yo les quiero contar porque yo nunca lo vi y cometí, digamos, no tuve la precaución de sacarle fotos a esta paciente porque el edema bilateral de miembros inferiores que tenía, después era en la cara, era en todo, digamos, en la cara era palpebral, recuerdo que el cuello, los cachetes, era una cosa terrible, pero empezó en los miembros inferiores y fue increyendo hasta las rodillas. A tal punto que la paciente no se podía calzar. Empezó el invierno, iba de ojotas y medias al consultorio. Y me decía, Victoria, esto no va más, esto no. Estaba medicada por su hipotiroidismo. Ay, perdón. Esperen que... y por una hiperlipemia que empezó a hacer por la olanzapina, o sea que estaba tomando la medicación para la hiperlipemia, para la tiroides. El edema, empezamos a tratar el edema con la médica clínica y en paralelo, mientras todo esto pasaba, la empiezo a titular a quetiapina. ¿Por qué? Porque sale de su manía y empieza y hace una depresión. Y este ritmo en esta paciente es siempre igual. O sea, es muy interesante porque empieza con depresiones o sale de depresión, hace una manía o una hipomanía, uno cree que a mejorar, y en realidad empieza a caer. Empieza a caer. Y después se estabiliza. Ya esto era como muy difícil de manejar, muy difícil. Dieta que decía en esa época. Bueno, que la olanzapina para la manía aguda, como ustedes saben, se da perfectamente, pero bueno, a ver, acá yo tenía, que más allá de que me funcionaba, lo que no podía yo manejar eran los efectos adversos. Y llegó la obesidad. Esta paciente engordó 28 kilos. Era otra persona, claramente. Y bueno, con la médica clínica, este edema, que les cuento hasta la rodilla, llegamos hasta acá. Empezamos con furosemida, con metformina, con gliclorotiazida. La metformina por el aumento de peso, hipolipemiante, porque realmente era muy difícil. Entonces ya no era tanto, a ella no le preocupaba el ánimo, porque veníamos bastante bien con este esquema. Uno puede decir, bueno, a ver, se estabilizó, anduvo bien, sí, claro, pero el peso de la obesidad era enorme y del edema era casi insostenible. Este fue un año muy difícil y el punto límite fue que me llama el Papa un día y me dice, bueno, mire, así no, Verónica no se puede calzar, haga algo. Y coincidió con que llega Vieta a la Argentina. Felizmente para mí, voy a escucharlo y cuando llega el momento de las preguntas, levanto la mano, un auditorio lleno de gente, no me gusta hablar en público, me da mucha vergüenza. Y levanto la mano y le pregunto, y le cuento, mire,
tengo una paciente que anda bárbaro, que toma este litio, pero el edema que tengo es imposible, llega hasta la rodilla, yo pensando que iba a encontrar la solución. A un año de un edema increciendo más un aumento de peso imposible, que ya generaba un conflicto familiar, que ya había obesidad, que estaba deprimida, pero por estos efectos, ¿no? Bueno, había que poner en la balanza. Esto, el litio, la quetiapina, el edema, costo-beneficio, efectos secundarios versus clínica. Bueno, esto, ¿qué pesa acá? A todo esto no les dije, bueno, Vieta me responde que siga con el litio. Que bueno, que si le había hecho bien a la paciente, eso era, ese era el justificativo y que bueno, que lo demás, bueno, era un efecto adverso. En fin, bueno, no pude hacer eso, porque no se pudo. Entonces le suspendí el litio. Esta fue una decisión muy compleja. Fue muy compleja porque es una paciente que estaba estable desde el punto de vista de su bipolaridad, ¿no? Probé con la cenapina, no la toleró, el gusto metálico, ustedes saben que es sublingual, hay pacientes que realmente no la toleran, ella no la toleró. Suspendo el litio, llego a titular 400 de quetiapina, ya con 2000 de Valcote. Sigo titulando la lamotrigina y le saco la olanzapina. Bien, pero empieza con la disforia y la labilidad afectiva que es característica en ella. A ver, ella puede tener estos episodios chiquitos, duran poco tiempo, porque justamente como el seguimiento que uno le hace es muy permanente en la semana, ella rápidamente identifica esto y llama, ¿no? La psicóloga me avisa o me llama a mí directamente. Y acá empieza, y hago esto, acá empieza con un nutricionista muy interesante, porque, a ver, creo que de todos los que ella vio, esta persona entendió que yo no podía sacarle ciertos fármacos que todos los nutricionistas le decían que tenía que dejar de tomar. Y no puede dejar de tomarlos, porque si los deja de tomar, va a terminar internada. Bueno, empezó su dieta, empezó muy bien, acá se pelea con otro novio, y de producto de esto hace un episodio mixto. Polo depresivo con disforia, fatiga y desinterés. ¿Qué pasa con el ácido valproico? Pasan dos cosas con el ácido valproico en esta paciente. Las plaquetas que les comenté al principio y la sedación. Tiene tanta sedación que ella la interpreta como, digamos, y yo también muchas veces me genera como cierta confusión si no es una depresión. Entonces empieza a ser invalidante la sedación. Este rasgo que ella tiene y este respeto por su bipolaridad, porque es una paciente que respeta mucho su enfermedad. ¿Qué quiere decir con que la respeta? Mantiene los ritmos circadianos del sueño, se acuesta a la misma hora, toma la medicación a la misma hora, come a la misma hora, sabe que tiene que hacer ejercicio. Sí, muy rígidamente y muy producto de sus rasgos, que en eso le ayudan, y eso hace que ella tenga mucha conciencia de su enfermedad. En paralelo a esto, tengo que decirles que nunca aceptó ir a un grupo de FUIPA porque la psicóloga no acuerda en esa decisión, así que eso sería muy interesante para ella, para que aumente un poco su red social, que eso está bastante pobrecida. Pero bueno, el punto de la sedación es que si ella está sedada en el trabajo, como ella tiene que trabajar con números, le empieza a molestar mucho, entonces, bueno, saco el ácido valproico y saco la olanzapina, como les conté, y elijo cifrasidona. Porque de vuelta, ¿qué tengo que pensar? En los efectos, en qué síntoma clínico o los efectos adversos. Bueno, las dos cosas, ¿no? Obviamente, a veces no es tan fácil
Y lo ideal es enemigo de lo posible, así que hago lo que puedo en ese punto. Acá les cuento, esta paciente estaba en el polo, que les cuento, depresivo con características mixtas. Y acá está la ciprasidona. O sea, sí, la ciprasidona, en el año 2003, este es un artículo del 17, muy interesante, sobre episodio mixto, pero simplemente para mostrarles en función de los cambios del DSM-5, dónde está ubicada la ciprasidona. Bueno, me fue muy bien con la ciprasidona, muy bien. Ya estamos en el 2013, entonces, bueno, a ver, de vuelta, lo que puedo darle, lo que le di, lo que ya le di no funcionó. Acá tenemos de primera línea la ciprasidona para el tratamiento agudo de la manía. Esta paciente está con quetiapina. También tenemos las recomendaciones de la CANMAT del 2013 para depresión bipolar. Tipo 1, recuerden que la lurasidona en esa época acá no estaba todavía. Que creo, casi segura, ahora entré en la duda, pero no la teníamos comercializándola. Y las recomendaciones, a ver, la pregunta que yo me hacía es, y que me hago siempre con esta paciente, una vez que se estabiliza, estamos todos contentos y digo, bueno, que se estabilice y que quede ahí en ese esquema. Algo bueno que desde ese entonces, desde la última internación, no se ha vuelto a internar. O sea que esta paciente está con la motrigina, estaba con la quetiapina. ¿Y qué pasó? Este era su esquema, ¿no? 2014 al 2018, miren, tengo bastantes años positivos. Quetiapina 600, llegué con 300, no tenía respuesta, tuve que titularla 600. Dosis máxima de ciprasidona, la motrigina en 200 y clonazepam para dormir. Bajó 24 kilos. En un año bajó 24 kilos. Ella feliz, yo feliz, la psicóloga feliz, todos felices, empieza a estudiar, a hacer tango y se enamora de un compañero que tiene 23 años más que ella, o sea que tiene ahora 27, tiene 61, creo el señor. Está feliz ahora ella con su novio, que va y viene. ¿Y qué pasó en el 2018? Ella en el 2018 hace una depresión. ¿Por qué? Yo les conté, este es un evento muy importante. Ella trabajaba en esta empresa que les cuento como contadora, pero tenía con un compañero de la facultad, habían hecho como un estudio contable que tenían algunos clientes, y él le plantea disolver esa sociedad. Para ella fue tremendo porque esta chica no tiene red social, digamos, tiene una o dos amigas, este socio era un íntimo amigo, y ella ahí hace una depresión, ¿no? Con síntomas subsindrómicos, ¿sí? Que no llegaban a ser síntomas depresivos, pero sí, ¿no? Con mucha alegría, lloraba, estaba triste, ella lo extrañaba, no se quería levantar, iba a trabajar, por ahí faltaba algún día, pero no era una depresión franca como las que hemos conocido. 18, 19, muy bien, estable, con este esquema. ¿Qué empieza a pasar en el 19? Tiene un episodio, empieza el papá a no andar bien. Los papás son un matrimonio mayor, el papá tiene 82, 83 años actualmente, la mamá es 20 años más joven que el padre. Y el papá empieza a tener plaquetopenias muy severas, tan severas que ha tenido 20, 30 de plaquetas, hasta 10. O sea, claramente había una enfermedad hematológica. Yo, la verdad que ni la madre ni ella sabían el diagnóstico. La hermana, tiene una hermana, es un pilar muy importante para esta paciente. Logré comunicarme con la hermana y no le habían dado el diagnóstico al papá, que hoy tenemos de leucemia. Ella vive sola en un departamentito, ella vive en Martínez y los papás viven abajo y ella vive en un departamento arriba. Y ella está muy pendiente de estos papás. Y estos papás de ella, la mamá le cocina, la mamá, digamos, la atiende mucho. O sea, después tenemos que hablar de la cuestión
más psicosocial de esta paciente es muy interesante, porque acá sí hay cosas que me parecen importantes para marcarles. Hace un episodio breve de disforia, ¿no? Frente a esta situación, que yo creo que fue sí desencadenada por esto. Lo internan al papá por un episodio de las plaquetas muy bajas, y ella hace una hipomanía, y sus hipomanías son mucho acelere mental, empieza a gastar y se compra cosas, que se compra 3 carteras, 2 pares de zapatos y gasta lo que no tiene, claramente, se endeuda muchísimo. No llega nunca, por supuesto, a ponerse en riesgo ni nada, porque claramente esto dura 2 o 3 días, a veces dura un fin de semana, porque se empieza a sentir mal un jueves, me llama el sábado y yo el domingo ya estoy, digamos, ya el mismo día ya uno empieza a tomar decisiones. Por supuesto, y como siempre de esperar, empieza a deprimirse. Ya estamos en el 20, o sea, en este año. Llegamos a la CANMAT, llegamos a esta guía interesante, a mí me encanta esta guía, me parece clarísima. Entonces, para la manía, litio, no puedo. Quetiapina la tomo, divalproato no puedo. Acenapina no la tolera. La aripiprazol no me funcionó. Depresión, quetiapina la toma. Luracidona en ese momento no le di. La motrigina toma. Y es muy importante lo que acá dice con respecto al mantenimiento, la CANMAT, que es, bueno, si algo funcionó, hay que seguir en la fase de mantenimiento. Esto todos ustedes ya lo conocen, simplemente acá es cuáles son los fármacos que usamos en mantenimiento en manía, en depresión, muchos de esos ya nosotros en ese momento la cariprazina acá no estaba. Entonces, más allá de que esto es simplemente para mostrarles que independientemente de que pueda ser de primera o segunda línea, bueno, nos tapamos, acá está la ciprasidona, como verán, son de segunda línea, uno apela a esto. ¿Qué empieza a pasar este año? Bueno, veníamos bastante bien, hasta que, bueno, apareció esta pandemia. Yo a ella la veo en febrero. Recuerden que a fines del 19, cuando le internan al papá, ella hace una hipomanía ahí, se recupera, le doy balcote de vuelta. Siempre que ella tiene un episodio hipomaníaco, yo utilizo el ácido valproico porque la estabiliza muy rápidamente y se lo saco, porque le empieza la sedación y empiezan las plaquetas a bajar muy rápidamente también. Entonces, lo que hago como estrategia es, una vez que remite cuadro, se lo saco. Empieza la pandemia, empieza a andar bien, y de un día para otro, sin ningún motivo aparente, en principio, puede ser el mismo aislamiento, hace un episodio hipomaníaco. Como siempre está paciente, luego de esto remite y empieza, y estoy ya hoy acá, con una depresión subclínica, con síntomas subsindrómicos. Algunas preguntas que yo me hago, ahora van a... esto no se los dije. Este era el esquema que venía teniendo. Retiro el ácido valproico, agrego luracidona. Fui rápido con la luracidona, porque la tolero bien, pero no se podía levantar de la cama. Entonces me llamaba y me decía, mira, vos me diste algo para que yo me sienta mejor, pero yo me siento peor. Entonces se la saqué. Y empecé a darle cariprazina 1,6. Actualmente está con cariprazina. Algunas preguntas que yo me hago y les hago a ustedes, para que me ayuden a mí a pensar. ¿Qué voy a hacer ahora, digamos? No puedo decirles cómo me va con la cariprazina porque recién empiezo. ¿Cuál es la mejor opción de mantenimiento? ¿Se vuelve a intentar el litio? ¿Por qué me pregunto esto? Me pregunto esto porque ella, en estos 2 últimos años, tuvo 2 episodios, cosa que en 4 años anteriores no había tenido. ¿Instauro nuevamente ácido valproico a pesar de la somnolencia que ella tiene?
¿Qué otra opción tengo si me falla la cariprazina? Entonces, vamos al mantenimiento. ¿Qué dice la guía? Quetiapina toma, luracidona más litio o valproato. Luracidona se la di, no la toleró, el litio no, la lamotrigina la toma, la luracidona no me fue bien. Yo realmente, yo no ayudaría en ella antidepresivo porque, bueno, ustedes saben, esto es bastante controvertido, ya Sergio nos habló sobre esto, no elegiría esto ahora, claramente, teniendo otras opciones, ¿no? Entonces, acá está la cariprazina, en depresión aguda y en manía aguda. ¿Se acuerdan del artículo que les comenté al inicio, de Vieta y Carvalho? Bueno, ellos hablan de que para la manía, los síntomas mixtos, sí tienen buena respuesta, al igual que la depresión, pero no para la fase de mantenimiento. Este es un metaanálisis reciente también, de ahora de julio, donde dice que la cariprazina en monoterapia es bien tolerada para los episodios maníacos y mixtos, es bien tolerada para la depresión, pero en dosis de 1,5 y 3, pero no en dosis más bajas de 1,5. Ahora, hay algo que les quiero comentar y que para mí es importante, que es el mantenimiento de los pacientes, porque para mí esto es clave, va a ser clave en esta paciente. Primero, que los pacientes recaen independientemente, claramente lo vimos, pero bueno, esto se coteja con la bibliografía. Tienen mayor riesgo de recurrencia cuando empiezan en edad jóvenes, cuando tienen características psicóticas, cuando tienen más cantidad de episodios previos y más frecuentes, cuando tienen síntomas subumbrales persistentes. O sea, todo lo que esta paciente tiene. Esto es interesante porque el concepto de polaridad predominante, yo lo escuché en el año 2013 cuando les contaba que hice este curso muy interesante con Vieta, que se hacía en aquella época de manera virtual, era toda una novedad. Y él ya hablaba de esta polaridad predominante. Miren cómo ha evolucionado este término, y es muy importante porque ya está incluido en algunas guías. Y yo creo que esto es vital y es muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y sobre todo está apoyado por la ICBD y para la inclusión el DSM-5. ¿Qué es el índice de polaridad? A ver, nos va a indicar la eficacia de un fármaco para prevenir, ya sea la manía, frente a la manía, frente a el efecto antidepresivo preventivo. Ahora, ¿cómo se calcula este índice? Se va a calcular con esto, con el NNT, que es el número necesario de pacientes con los cuales voy a tener que utilizar para tratar un efecto clínico, para producir un evento positivo. Claro, cuanto más chico sea este número, más eficaz va a ser el fármaco. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si nosotros dividimos el índice, si utilizamos la diferencia que hay entre, dividimos este número necesario para tratar pacientes maníacos y depresivos, nos va a dar estos números. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque este índice de polaridad no solamente nos va a decir cuál va a ser el fármaco más indicado para prevenir, ya sea episodios maníacos o depresivos, sino que también está relacionado con la afinidad de los receptores D2, que van a estar influenciados por la capacidad del fármaco para que disminuyan la cantidad de dopamina. Es decir, cuanto más antidopaminérgico sea el fármaco, más alto va a ser el índice de polaridad y más prevención a manía vamos a tener. ¿De qué va a derivar estos números? ¿De dónde salen estos números? Bueno, es muy interesante porque
derivan de ensayos clínicos, de cuántos pacientes necesitamos de acuerdo al tipo de ensayo que hagamos. Y este número es, cuanto menos pacientes necesitamos, más eficaz va a ser el fármaco. Y este es un gráfico que yo tomé de Vieta, muy interesante, y yo acá agregué la cariprazina, porque cuando uno toma el NNT, es decir, la cantidad, el número necesario de estos pacientes para tratar, para prevenir la manía o la depresión, vemos que tiene un índice de polaridad de 1.4. Eso quiere decir que tiene una eficacia relativa y similar en manía y en depresión. Ojo, esto yo lo saco de un metaanálisis, de este metaanálisis que les mostré anteriormente, que lo voy a está por acá, de este artículo, de este metaanálisis, donde a partir de acá yo saco el NNT de la cariprazina. Ahora, bueno, esto es medio controvertido porque ustedes vieron que en ese artículo de Carvalho no lo ponen como un fármaco, como una respuesta al mantenimiento. Así que no me queda nada más por contarles. Muchas gracias. Preguntas. O, mejor dicho, ¿qué hago? Gracias, Vicky. La verdad que súper interesante. Yo no sé si será mucho lío desmutearnos, pero a lo mejor lo que podemos hacer es levantar la mano, como hizo Estefanía o como hizo alguien más, y desmutearse, y vamos charlando entre todos. Estefanía, levantaste la mano, ¿no? Eran aplausos de felicitaciones. Un aplauso, ok. O si no, alguien pide por chat la palabra. Sí, yo le quiero preguntar, ¿qué hago? A ver, si no funciona la cariprazina, esa era una de mis preguntas. Bueno, en principio debo decirte que la cariprazina no está aprobada en tratamiento de mantenimiento porque todavía es una medicación nueva. Es bastante probable que termine siendo aceptada, ¿no? Por el índice de polaridad diríamos que sí, claramente. Claro, Eso fue lo que para mí fue tan interesante. Ahora, yo les puedo contar mi experiencia Espera. Andrea Cipolla quiere hacer un comentario. Andrea. Buenas noches. Nada, Hola. me quedé escuchando el caso y lo que me quedo pensando por lo que vos contaste, además del, bueno, que obviamente es meritorio sostener una paciente a lo largo de los años y es meritorio tener algún síntoma que uno detecte cuando el paciente no está muy grave para evitar la internación, que de los distintos fármacos por los que fue pasando, quizás sea mejor la experiencia, por ejemplo, sosteniendo, no sé, una dosis baja de un estabilizador del ánimo como el valproato, habida cuenta de que si es una dosis baja, a lo mejor se minimiza un poquito el evento adverso de la sedación y es bastante eficaz para como estabilizador para la prevención tanto de la manía como de quizás un poco menos de la depresión, que a lo mejor, digamos, es muy necesario que haya algún estabilizador del ánimo, si es que el litio no se puede usar por el tema de los edemas. Capaz los edemas coincidieron con la obesidad, porque no había litio solo, había litio con olanzapina. No sé, o sea, el tema del valproato yo no lo descartaría, le bajaría la dosis y lo usaría concomitantemente con algún otro fármaco, quizás esto de una dosis más bajita de lurasidona. Tengo también la experiencia por algunos pacientes de que cuando la dosis de lurasidona es un cachitito más alta, por ahí el efecto de sedación es mayor y el beneficio de lo que podría resultar como antidepresivo es un poco menor, a lo mejor una dosis de 40 o de 20, no sé, pero es una idea, nada más. Rubén quiere hacer otro comentario. Y bueno, primero felicitarla a Vicky porque fue una excelente presentación, muy fundamentada.
Y después, bueno, quiero saludar a mi amiga Andrea Chipola, que hace mucho que no la veo, y quiero decirles que Andrea Chipola sabe mucho sobre litio y ha escrito en la revista de psicofarmacología del Dr. Sear. Por eso yo, antes de que terminara Vicky, quería preguntarle a Andrea, ¿qué opinas de ese edema tan enorme que tuvo la paciente y lo que le respondió Vieta, ¿no? ¿Qué te parece a vos, Andrea, eso? Para mí lo tengo que buscar, no lo había escuchado de esa manera y lo tendría que buscar. No vi yo eso en la bibliografía, pero nada, vamos a buscarlo. Bueno, a ver, es re interesante lo que me decís respecto de dos cosas que sí es importante que te las mencione. No hay descripción, al menos no he encontrado yo, de edema por litio así, lo que yo vi. O sea, es una cosa, nunca lo vi. Y además resistente, porque claramente esta paciente cuando yo le saqué el litio, remitió. Y en otras oportunidades yo puse olanzapina para sus episodios maníacos la segunda vez, y no tuvo edema. Eso por ahí no quedó claro. La otra cosa con respecto al Valcote en dosis baja, bueno, Valcote, ácido valproico, sí, yo siempre, a ver, yo probé con esta paciente 500 miligramos en algún momento para sostener esto, ¿no? Porque a veces los pacientes, no tanto rigiéndome en la valproemia, porque eso es un dato muy sui generis en algunos pacientes. Entonces, yo lo que hice fue sostener esos 500 miligramos. Y realmente, a ver, claro, es muy difícil decirte si sí o si no, pero la paciente se empieza a quejar de eso. Entonces, yo me lo pregunté, era una de mis preguntas, ¿vuelvo al ácido valproico? ¿Qué opinan? ¿Vuelvo a pesar de? Es una opción. Porque la verdad que a la cariprazina, como dice Carlos, es muy nueva. Es muy nueva. El índice de polaridad lo saqué yo, o sea, no está descrito en ningún lado el índice de polaridad, lo saqué porque un paper que leí. Lo que digo es, probablemente sea un fármaco que nosotros tengamos de mantenimiento. Ahora, mi experiencia muy pobre con cariprazina, les digo, es difícil, hay pacientes que no la toleran, entonces tenemos un problema ahí, pero más allá de eso, es interesante pensar qué hacemos con estos pacientes cuando vienen tan, ¿no?, enredados, porque la verdad que lo del edema por el litio, yo lo busqué en su momento, imagínate que si no me paro y le pregunto a Vieta, porque claramente le dije, mire doctor, esto es... Y me dijo, esto nunca escuché una cosa igual, lo dijo delante de todo el auditorio. Yo digo, lástima que nunca saqué fotos, pero era una paciente para fotografiar, realmente nunca vi una cosa igual. Ahora, la pregunta que yo les hago y que por ahí me gustaría que, a ver, piensen, ayúdenme a pensar, porque ¿qué hago si, a ver, puede funcionar la cariprazina? Puede funcionarle. Ahora, ¿qué pasa si no? Porque esta paciente claramente lo que el motivo por el cual la quería supervisar era porque todos esos años de estabilidad, de quetiapina, de ciprasidona, de la motrigina, fueron fenomenales, porque realmente hubo un buen periodo. Ahora, empezó a pasar algo que dejó de funcionar. Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones? Por eso me parece una paciente interesante. Dejó de funcionar, pero quería preguntarte algo. Me dio la sensación, primero que ha sido muy exitosa en muchas cosas con esta paciente, ¿no? Por ejemplo, no hubo más internaciones. Me sigue aguantando a mí con todo lo que le pongo y le saco. No hubo más internaciones. No hubo más internaciones y además bajó 27 kilos. Que, sí. si uno se basa, acepta la teoría inflamatoria del trastorno bipolar, la verdad que estamos mal parados con una paciente que tiene trastorno bipolar y además tiene 27 kilos de más, porque seguramente va a ser una paciente que tarde o temprano va a funcionar mal. Así que en ese sentido, además está agregando Lila y se recibió y trabaja y tiene pareja. Así que en realidad fuiste exitosa en un montón de cosas, pero por otro lado yo me quedé con la impresión, aclarámelo, que había tenido depresiones mayores bastante importantes, había tenido episodios de manía psicótica y que lo que está teniendo ahora son cuadros depresivos más leves y cuadros hipomaníacos más leves. ¿Es así? Sí. ¿Es así? Sí. Ok, entonces seguí siendo exitosa. No.
Bueno, Lo digo con mucha seriedad, lo digo con mucha seriedad. Seguí siendo exitosa. Es decir, no hace más manías, no hace más depresiones mayores. No es menor. Vos te estás quejando porque hace... me llena, no. A ver, lo que yo digo es, en realidad el planteo era de que estaba con dosis altas de un esquema que funcionaba y empezó a no funcionar. Entonces, más allá de que sí es cierto, de que no ha hecho más manías psicóticas, de que no se ha internado, de que tiene un novio, este señor con el que baila tango, se recibió y trabaja y sostiene su trabajo, sí. Digo, lo pienso farmacológicamente. Digo, hacía esas preguntas que realmente me las quería compartir con ustedes, porque es costo-beneficio. A veces, ¿dónde nos paramos? ¿No? Con el litio fue claramente, yo me he tentado muchas veces de volvérselo a dar, y ella no está muy receptiva a eso, porque ella se acuerda muy bien de eso. Claro. La valproemia está importada de la neurología, con lo cual uno tiene derecho a usar una dosis baja de valproato junto con alguna otra medicación, y eso va a estar... Andrea, te muteaste, no se terminó de escuchar. No sé si se escucha, que yo digo que la valproemia está importada de la neurología, no está determinada para la psiquiatría. Entonces uno puede usar una dosis más baja de valproato como estabilizador del ánimo con mucha sospecha de que le podría ir bien, o sea, podría llegar a haber una dosis que no la cede tanto y que junto con otro fármaco ayude a estabilizar el ánimo, porque por más que las guías clínicas hablen de monoterapia, todos los que tratamos pacientes bipolares sabemos que lo más común es que tengamos que usar 2 o 3 fármacos. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuáles son los que uno pensaría que no deberían faltar? Y un estabilizador del ánimo, seguro. ¿El esquema ahora al final cuál es, Vicky? Porque ahí me perdí yo. Está con 600 de quetiapina, 200 de lamotrigina. Una cosa importante, cuando yo le doy ácido valproico siempre le bajo la lamotrigina a la mitad, por esto de la interacción, obviamente, pero bueno, no se los escribí, la verdad que no les quería dar tanto dato duro, pero bueno, ahora estoy titulando para arriba la lamotrigina de vuelta. Está con 1,6 de cariprasina. 1,5. Sí, 1,5. Y está con clonazepam, está con 2,5 miligramos. ¿Y la ciprasidona se la quitaste? La ciprasidona se la saqué. Se la saqué y mi idea era también volver a la ciprasidona. La verdad que fue un fármaco que a mí me dio, a ella le dio resultado, en dosis altas. O sea, claramente cuando fueron esos 4 años que les cuento, más allá de la cuestión de la ida y vuelta del trabajo y esas cuestiones puntuales, le dieron resultados, fue un esquema que funcionó. Yo quería agregar, sí. ¿Puedo agregar una cosa? La ciprasidona, evidentemente, tiene un muy buen perfil metabólico. La paciente adelgazó 27 kilos con la ciprasidona, ¿eh? O sea que junto con el aripiprazol son los atípicos que, bueno, y ahora también la luracidona y la cariprasina, ¿no? Pero en esta paciente la ciprasidona funcionó muy bien en el plano de lo metabólico, ¿no? Sí, claro, no te olvides, Rubén, que tomaba quetiapina conjuntamente, o sea, esos 24 kilos, o 27, bajaron con quetiapina a 600 miligramos. O sea, esto es lo que yo le decía al nutricionista, no le puedo sacar la quetiapina, o sea, no sé, dale de comer otra cosa, pero bueno, y ella muy, muy estricta, ¿no? ¿Cómo son los síntomas místicos? A ver, los síntomas místicos son, ella se angustia muchísimo cuando empieza con esto. Entonces me dice, empieza a escribir.
no me di cuenta de subir, una vez me escribió sus síntomas místicos, no me di cuenta de subirlos, pero no los quería aburrir con tanto dato por ahí. Tengo, si quieren se los leo, pero es como, no recibo influencia, pero tenía como toda una cosa con la carta astral y a ver, y Dios y la Virgen y estas cosas, como rezaba mucho, ponía música y rezaba y hacía una cosa, como iba a ver a una mina que le tiraba las cartas y le interpretaba no sé qué, los primeros 2 episodios, que fueron mucho más graves, digamos. Cuando ella, por eso digo, yo he trabajado mucho con esta paciente los pródromos, yo estoy muy atenta a la prevención del cuadro, para mí eso es vital, porque me achica el tiempo de sintomatología y me da más rápido, digamos, más posibilidad de maniobrar mejor. Y por supuesto que evitamos la internación. Esto también hay que decirlo, más allá de la línea que tenga la psicóloga, ella tiene una transferencia enorme con esta psicóloga, trabaja muy bien, la ve 2 veces por semana y a mí me ve cada 15 días, religiosamente me ve a mí cada 15 días. Esté bien, regular, mal, re mal. Si está muy mal, me ve todas las semanas. O sea, esto es sistemático. Pablo Fleitas quiere hacer una pregunta, y además a mí me gustaría escuchar un poco la opinión de las psicólogas que hay acá, porque me imagino que también tienen algo para decir. Vic, yo lo pensaba y pensaba frente a un paciente con múltiples resistencias, porque, a ver, tiene resistencia ya sea por resistencia a tratamiento o por efectos adversos severos que causan que la paciente no pueda seguir con ciertos esquemas farmacológicos. Considerar la idea de la TEC en esta paciente. Si se te había ocurrido o no, yo no tengo mucha experiencia con TEC, pero sí conozco de pacientes BIPO que han funcionado muy bien con simplemente agregar dentro de su esquema ciertas intervenciones con TEC. No lo pensé nunca el TEC. La experiencia mía con pacientes con TEC, tengo una paciente que está muy bien y otra paciente que le pulverizó la memoria. Total. Así que no. No lo pensé, pero, a ver, porque siempre que la mediqué encontré, a ver, siempre se terminaba estabilizando, ya sea por la evolución propia del trastorno bipolar, que puede ser una opción, o sea, por la misma evolución de la patología, o bien porque, nada, funcionaron los fármacos, digamos, no llegué a esa instancia, porque en todos estos años, la verdad que más allá de la complejidad de los efectos adversos, esta paciente respondió. Digamos, lo que me parece que pasó fueron los efectos adversos, ahí donde yo veo más por ahí resistencia y más labilidad. Pero no lo pensé, todavía no llegué a ese punto, podría ser, digamos, si esto se va complejizando, puede ser una alternativa, claramente, sí. Me preguntan si no es TOC. No, eso es muy importante, eso es muy interesante. No, es una paciente es contadora, tiene estas cosas que, digo, me parece que son los rasgos típicos, muchos contadores tienen estos rasgos del orden, de ser meticulosa, de ser puntillosa, ordenada, súper prolija. Ella no falta jamás, tiene esta cosa, ¿no? De tener esta cosa a ver, de muy pegada a todo lo que hace, pero nunca tuvo rituales. No es una paciente que tenga rituales, no. Ni rituales, ni de asimetría, ni nada de esto. Por la superstición, no, era más, lo que yo digo de ese momento fue más ligado al cuadro propiamente psicótico, propiamente dicho. Ideas obsesivas. Perdón, sí, ¿quién habla? Cristina. No, Vanessa me pregunta, pero no entendí bien qué quería preguntarme respecto de las ideas obsesivas. ¿Quién quiere hablar? Una pregunta. Cristina y después Lilian. Bueno, me parece que quizá cómo ayudarla.
magnífica la presentación, pero por más que yo soy psiquiatra, en esta paciente me parece que hay que trabajar más que psicodinámicamente, cognitivamente. Me parecería importante para tratar de sociabilizarla un poquitito más, moverse un poquitito más en ese aspecto, para tratar de que esté un poquitito mejor psicológicamente, ¿no? Sí, voy a hacer un comentario, que fue el motivo Gracias. por el cual la supervisé. Sí, la escuchamos primero a Lilian. Perdón. Sí, Lilian. Lilian. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vicky? Gracias por la presentación. La verdad que Hola, hola. Hola. Sí, se escucha, se escucha. Ok. Nada, decía que, digamos, con mi oído atento, aunque perdiendo cosas por no ser médica, pero la verdad que le agradezco mucho a Vicky, me pareció una presentación magnífica, la verdad que buenísima. Ahora, ella hace un ratito dijo que por ahí faltaba hablar y pensar un poco sobre todo el aspecto psicosocial, ¿no? Que es por ahí lo que yo, nada, me quedo pensando, tengo como muy poquitos datos para tratar de ver, imaginarme o tratar de pescar, a ver, de identificar qué intervenciones se hubieran podido hacer. A ver, te voy a contestar. O hubieran... Te contesto brevemente. Yo tengo grandes diferencias con su terapeuta. Claro. No se te escucha, Lilian, se corta. En realidad, mi Es pregunta imposible. por ahí es anterior a esto. A ver, momento que a ver si me corro de lugar. A ver, ahí me oyen un poquito mejor. Sí. Sí, parecería que sí. ¿Sí? A ver. Bueno, me dicen si no. Yo primero, Vicky decía también algo que había, creo que Carlos lo decía antes, me parece por supuesto buenísimas las preguntas que te hacen y los cuestionamientos porque uno se los hace todo el tiempo, pero la verdad que yo he visto, digamos, un tratamiento súper exitoso. Esta chica le ha pasado de todo, es una chica con una labilidad muy profunda, has tenido que bailar con todas las medicaciones, los planes de medicación, con lo que le funcionaba, lo que no, los efectos adversos, digamos, la verdad que hiciste todo y me parece que la evolución fue buenísima. Primero que la pregunta iba a ser, más o menos, si vos podés identificar, o sea, a lo largo del tiempo, fuiste pudiendo identificar qué tipo de intervenciones terapéuticas funcionaron o no, o si crees que hay algo que tuvo, digamos, mayor efecto que otras cosas, y nada, nada. Y después un poquito, a ver si nos puedes contar un poco más como esto del área psicosocial, para ver si podemos pensar un poquito por ahí. A ver, esta paciente surge porque un día antes de conectarnos en una reunión nuestra, la comenté, yo estaba muy preocupada, no sé si se acuerdan, porque te había terminado de ver, bueno. A ver, la cuestión es así, yo no tengo relación con su terapeuta, y esto es un punto en contra. ¿No tenés relación? No. Cuando digo que no tengo relación, no es porque, digamos, no me guste trabajar en equipo, sino porque en esta paciente es primordial trabajar en equipo. O sea, es fundamental. Yo necesito trabajar con la psicóloga. Lo único que yo he logrado en todos estos años es que, nada, que le sostenga a ella la necesidad de verme a mí. Porque lo que yo creo que en este trabajo que hemos hecho de la búsqueda de los pródromos, de hacer psicoeducación, yo cuando ella empieza a deprimirse, empiezo con un ABC, digamos, de instaurar, de planificar tareas, de levantarla de la cama. Yo hago mucha psicoterapia con ella. Lo que pasa, el problema que tengo son dos. Uno es que la psicóloga está en contra de todas mis intervenciones
cognitivo-conductuales. Claro. Oh, Entonces, cada vez que yo me pongo, digamos, más como en esa línea, la paciente las detecta, ya son muchos años, va y le cuenta, digamos, no sé, lo de hablar con la terapeuta, y la paciente automáticamente empieza a ver una ruptura de alianza y me dice, bueno, no, en realidad esto que me dijiste, no, lo hablé con no sé qué, y me dijo que no, que espere, que ya se me va a pasar, entonces es muy complicado. En algún momento, yo en varios momentos quise que vaya a Judipa, porque un problema vital que ella tiene es que ella no le puede decir a su pareja que es bipolar. Y esto es algo que yo he trabajado un montón con ella, porque así todo lo bueno que conté, que tiene para un lado y que es muy puntillosa, lo tiene para el otro. Esto que yo decía al principio, que es un poco asertiva, o sea, ella en virtud de conocer novios, se ha expuesto a situaciones súper riesgosas, digamos, ha terminado en hoteles de alojamiento porque no sabía cómo decirle que no a un tipo, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas con la psicóloga no la trabaja. Digo, yo vengo como a rescatar, encima de que todo lo que tengo que hacer por los fármacos, porque digo que duerma, que no sé qué, me tengo que ocuparme ¿no? ordenar esto. Entonces, sí, cada vez que ella hace uno de estos cuadros, yo me meto más cognitivo-conductualmente, claramente, hasta técnicas de psicología positiva he utilizado en ella cuando ha estado estable, y han funcionado. O sea, yo, bueno, hagamos esto puntualmente, digo, a ver, no importa, ahora no me acuerdo un ejemplo, pero la última vez, antes que se descompense, era bueno, a ver, veamos lo positivo que has logrado, ¿no? Como rescatar lo positivo y automáticamente fue a la psicóloga y todo eso fue aniquilado. Entonces, es complejo. Carlos, vos me decías ese día que yo lo conté, bueno, no podés trabajar con una psicóloga así. Sí, pero bueno, puedo trabajar, qué sé yo. No podés, la verdad que no podés. Realmente, primero, farmacológicamente, a la cariprazina hay que esperarla. Hace muy poquito que está con cariprazina, con lo cual quiero cerrar este tema de la cariprazina, ¿no? Hay que esperarla y hay que esperarla bastante. Es un medicamento que hay que titular muy de a poco, es un medicamento que tiene una vida media muy larga, que hay que darle su tiempo. Ayer justamente estábamos hablando en una clase, vos estabas, Rubén, Armando estaba hablando sobre los nuevos antipsicóticos, y hay que esperarla por lo menos 10 semanas, ¿no? Planteaba, corregime, Dorotea o Rubén. Sí, es lo que decía ayer Armando, ¿no? Sí. Así que antes de hacer algún otro movimiento, yo la verdad me esperaría con la cariprazina a ver qué es lo que sucede, ¿no? Yo coincido con Andrea en que en todo tratamiento tiene que haber un estabilizador. Alguno de los estabilizadores tradicionales, ¿no? Pero a mí personalmente me preocupa mucho que esta señora aumente tanto de peso, porque realmente esto me parece que trae una serie de problemas realmente serios, y el ácido valproico también la va a hacer aumentar de peso, y además el ácido valproico en una mujer joven a mí no me gusta, por las consecuencias que puede tener. Sí. Con los quistes ováricos y todo eso, pero farmacológicamente yo realmente esperaría, porque me parece que se están haciendo las cosas correctamente. Ahora, volviendo al tema, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que ella no tiene descompensaciones. Las descompensaciones de ellas siempre parecen responder a algo. No parece que hasta ahora haya tenido depresiones espontáneas o manías espontáneas. Bueno, la primera sí fue espontánea, no sé yo, digamos, no... Bueno, no sabés porque no la conocías. Bueno, por ahí tendrías que averiguar. A mí me preocupa la labilidad afectiva de esta paciente, que me parece que no está tratada. No está adecuadamente tratada. Me preocupa el vínculo que tiene con esos papás, porque me parece que estos papás que crean
un vínculo de mucha dependencia, es muy probable que estén ayudando a cierto grado de labilidad y a cierto grado de compensación. Me preocupa que tenga una terapeuta con la que vos no puedas hablar. Yo con un tratamiento así, suspendo el tratamiento. Realmente suspendo el tratamiento. Con Vanina Otero tenemos un ejemplo muy cercano de una paciente que tratamos juntos, que yo en un momento se trataba con un psicoanalista que me pasaba exactamente lo mismo que a vos. Y en un momento le dije, mirá, si vos seguís tratándote con este médico, la verdad es que yo no puedo trabajar. Así que yo suspendo el tratamiento o trabajás con un terapeuta que trabaje en equipo conmigo. La verdad que la paciente es otra, lo aceptó, fue un lío, pero desde que estamos trabajando juntos, porque Vanina, con Vanina nos conocemos, bueno, la verdad que la paciente es otra, y además es una persona que sabe trabajar con trastorno bipolar. Sí, Vani, ¿querés decir algo? Sí, Vicky, yo lo escuché también la otra vez y siempre me queda esa sensación, ¿no? Que estás haciendo todo vos y estaba fantástico todo lo que haces y claramente funciona, más allá de la parte médica, que en eso no puedo opinar, pero me parece que te falta como una pequeña pata, porque en realidad lo haces vos. Creo que incluso, aunque no tuvieras un terapeuta, si no tuvieras a la terapeuta, incluso andaría un poco mejor, porque harías todo vos, lo mismo que haces ahora, que terminás haciendo todo vos, toda la parte de psicoterapia, la parte psicosocial, o la parte de la labilidad afectiva que esta chica tendría que trabajar, o la parte de la cuestión familiar, que como te influye o no, que le podría sumar a que anduviera un poquito por ahí mejor, lo estás haciendo vos. A mí siempre me sigue haciendo ruido esa parte. Además, si esta terapeuta te descalifica, me parece terrible, ¿no? ¿Puedo? Lilian, sí, perdón. Favorécelo. Bueno, yo en relación a esto, que es un temón, la verdad que es un temón cuando los tratamientos indicados son los tratamientos mixtos. La verdad que si no hay buena comunicación, si no hay buen acuerdo entre los profesionales, la verdad que yo no sabría bien ni por dónde empezar. Yo soy muy dura también con esto, pero dura no... A ver, yo he tenido, por supuesto, muchísimas diferencias muchas veces, bueno, al revés, ¿no? Con psiquiatra, no importa, es lo mismo. Yo me pongo re densa, pero muy densa, con el profesional, en principio, muy densa, hasta lograr un mínimo acuerdo. Antes, porque muchas veces, digamos, son profesionales que tienen una alianza muy fuerte con el paciente, y por supuesto que no está bueno que esa alianza se rompa, ¿no? Por lo cual, lo primero que trato es, pero hasta que corra sangre, tratar de hablar con el psiquiatra, hasta llegar a algunos acuerdos, porque tiene que haber posibilidad de llegar a algunos acuerdos. Y si no los hay, con esa honestidad, sí hablar con el paciente, pero también de acuerdo con el psiquiatra, en este caso, poder desde los dos transmitirle que no podemos trabajar en conjunto, porque es un trabajo que no es coherente, ¿no? Porque si no, a mí se me hace imposible. Y me parece, Vicky, que para vos es un peso extra, o sea, es como te decía recién Marina, es muchísimo mejor que no tenga terapeuta. Y están sostenidos los espacios de esa manera. Porque para el paciente, la verdad que yo creo que es contraproducente, es demasiado lío. ¿Viste? Son dos discursos distintos. Psicoanalítica, psicodinámica, en la bipolaridad, con todo lo que hay que hacer, todo lo que hay para hacer desde una terapia cognitiva, la verdad que ¿viste? Yo no sabría ni por dónde empezar a decirle por dónde están todos los equívocos. Ahí se producen como muchos malos entendidos. Sí, en realidad Por lo cual, yo la agarraría del cogote hasta que puedan hablar. A ver que le damos la palabra a Cristina, que está queriendo decir algo. No, yo ya dije, estoy totalmente de acuerdo que a mí me parece inviable un tratamiento en el cual la psicóloga la terapeuta psicodinámicamente va para un lado y el psiquiatra va para el otro.
y esta chica que tiene sus rasgos obsesivos se queda en la duda, ¿para dónde voy? Bueno, eso. Andrea Cipoll Díaz, No, que me Dale. parece que depende de la tolerancia mutua que tengan, ¿no? Y que obviamente a lo mejor la psicóloga no entendió, a lo mejor hay que explicarle algo de que es necesaria la medicación para evitar las manías, los eventos psicóticos, la internación. Ningún psicólogo va a estar en contra de eso. A lo mejor le falta algún grado de entendimiento, suponiéndoles buena voluntad, a lo mejor es cuestión de explicar eso, a ver si de esa manera ayuda, ¿no? Y después también me parece que, qué sé yo, que a veces con la labilidad afectiva uno no puede hacer nada, o sea, uno puede hacer el tratamiento de la enfermedad bipolar, pero lo que sea, un tono de la personalidad con este tipo de rasgos, uno sabe que no va a tener la medicación que ayude para eso, como para que no se induzca en forma forzada un cambio demasiado rápido de timón con un fármaco y otro fármaco y otro fármaco, cuando que, digamos, los síntomas que estamos tratando de tratar no son alcanzados por los fármacos, o sea, sí la bipolaridad, pero no la labilidad afectiva, ¿no? La labilidad afectiva, seguramente en la labilidad afectiva hay algo que se puede hacer a nivel psicoterapéutico, no psicofarmacológico. Exactamente, pero que eso quizás forzó algún cambio de esquema que por ahí, digamos, podría ser un cachitín más estable, dado que la relación es espectacularmente estable, porque generalmente después de varias internaciones los pacientes suelen abandonar su psiquiatra. La verdad que en este caso no sucedió, la relación es muy estable, entonces yo me empacaría como una mula con los fármacos que considero que fueron más eficaces, sin tanto cambio, eso digo, o sea, de los que, obviamente los que se pudieron soportar, si el litio por la retención de sodio o lo que fuera produjo un edema espantoso, bueno, ese no se podrá usar, pero otros resultaron bastante bien. Sí, y yo me pondría firme como una mula también para tratar de llegar a esos acuerdos con el psicólogo, ¿sí? Antes de plantearle que, digamos, que sea otro el psicólogo, porque, qué sé yo, por ahí realmente está armada una buena alianza terapéutica y es también contraproducente, por lo cual yo también avanzaría en todo lo que pueda hasta lograr un acuerdo, que por ahí pasan estas cosas, son algunos malos entendidos y alguno piensa que al otro si le cayó bien, si no, si el otro se pone en contra, terminan siendo por ahí cosas muy sutiles que nos llevan a situaciones realmente de malos entendidos fuertes donde el paciente queda en el medio. Ustedes discúlpenme, ¿no? Pero yo creo que el tratamiento del trastorno bipolar y sobre todo en pacientes de estas características, si uno no los trabaja en un equipo muy sólido, el tratamiento no funciona. Y el equipo debe ser muy sólido, debe tener mucha coherencia, y si yo tengo que empezar a explicarle al psicólogo cosas que no entendió, es porque ese psicólogo a mí no me sirve, o a la paciente no le sirve. Perdónenme, pero acá me pongo muy firme. Claro, lo que pasa es que me parece que hay que ver con el paciente, a ver, digamos, si no es muy disruptivo plantearle o lo dejas a él, o la dejas a ella o me dejas a mí, digamos, porque... Yo creo, perdón Lilian, que te corrija, yo creo que ahí hay una cuestión por ahí de cómo por ahí habría que pensarlo, ¿no? Lo que nos pasó con Carlos, hicimos como una cosa estratégica, no le dijimos a la paciente que abandone a su psiquiatra directa, Carlos sí y yo no, entonces yo le mostré una parte, le dije, bueno, pero si seguís yo, no, así no, seguí con hicimos una cosa estratégica donde la paciente sola dijo, bueno, bien, esto no habrá que pensarlo, ¿no? Por ahí habría que ser cuidadoso, yo entiendo la alianza y lo que vos decís que tiene esta paciente con esta terapeuta, me imagino que Vicky con todo lo que labura y con todo lo que, yo ni la conozco tanto, pero me doy cuenta de todo lo que labura, debe haber probado a hablar con la terapeuta por todos los rincones, y me parece que hay algún momento en el que tenés que bajar los brazos y pensar alguna estrategia que te funcione para ayudar a tu paciente. Siente que la estás ayudando un montón, pero yo un poco acuerdo con Carlos en eso, como que hay un punto en el que... Me gustaría escuchar algunas otras opiniones, porque acá hay gente muy importante, muy interesante que no está diciendo nada, y nos lo estamos perdiendo.
Una cosita, en relación a lo que dijiste, Vanina, sí, obvio. A ver, 9 años son para todos, no son para la paciente, para mí. A ver, la psicóloga no sabe lo que es un trastorno bipolar. Pero esto con todo respeto lo digo, o sea, cuando yo le hablé de FUBIPA no sabía ni qué era FUBIPA, pero a mí eso no me importaba, porque en realidad, al principio, como, digamos, trabajábamos bien, porque lo que yo quería era que solamente me avise cuando la veía mal a la paciente. Lo que pasa es que la última vez no me avisó. Ella vio un jueves a la paciente, y la paciente se descompensó, estaba descompensada el jueves, y yo me entero, ponerle un sábado. Entonces, ¿cómo puede ser que vos veas a una paciente que sabés, que la conocés, que sabés cómo se descompensa y a mí no me avises, a mí me tenés que avisar? Claro. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, hasta acá llegué, y lo que en realidad yo lo que preservé y preservo siempre es a mis pacientes, yo los preservo. Porque si yo a la paciente le digo, por más estrategia que tenga, después de 9 años de contratransferencia o transferencia o vínculo o alianza o como quieran llamarle, no te atiendo más porque tu terapeuta, a la cual amás con todo tu corazón y crees que es la persona que salva al mundo, iba a ser terrible para ella porque ya sé cómo se descompensa esta paciente. Entonces mi estrategia es que se estabilice para yo después hacer reenmarcar esto. Esto tengo que decirlo, porque si no pareciera que yo voy contra los molinos de viento y a mí no me importa. No. Yo estoy priorizando la estabilidad de esta paciente para que pueda recibir la indicación, digamos, que pueda recibir esta información estando lo más estable posible. Esto es lo que yo estoy haciendo ahora. A mí no me gusta trabajar con estas psicólogas, y se imaginarán que para mí es un trabajo triple, no doble, triple. Yo tengo que hacer psicoeducación, tratamiento cognitivo de la depresión, tratamiento cognitivo preventivo de la manía, tratamiento preventivo. Está todo bien, lo hago, me encanta, lo sé, no tengo problema, pero digo, no me toca todo eso. Entonces, yo estoy priorizando la estabilidad porque también, digamos, uno tiene un vínculo con un paciente, a lo mejor no me nace decirle de un día para otro, mira, ¿no sabes qué? Ahora arreglate, no me nace. Tampoco se hace así, ¿no? No, pero lo que quiero decir pero es que llegamos, pero al final llegamos al mismo punto al que llegamos con Sergio, cuando vos hablaste un poquitito de esta paciente, y fue lo primero que dijo Sergio. Hablo de Sergio Halsman, ¿no? Lila quiere decir algo. No, me parece que además lo único que no haces en todos estos años fue la terapia o la orientación terapéutica. Entonces, ¿cuánto habría que incorporar en estas variaciones anímicas que ella tiene? ¿Cuánto las intervenciones de la terapeuta empeoran y funcionan también como desestabilizadores en una paciente que tiene ciertos rasgos obsesivos, aunque sea de personalidad? Toda la cuestión psicodinámica de pensar, también la debe activar o la debe poner. Entonces, por ahí habría que intentar incluir cuáles de las intervenciones psicoterapéuticas en este periodo que vos la ves más inestable, si no hay algo desde lo terapéutico que también la estén estabilizando. Para pensar, ¿no? Digo, como, bueno, todo lo demás lo tenés medianamente controlado y lo fuiste evaluando, y fuiste cambiando, y fuiste acomodando. Me parece que lo único que faltaría cambiar es la terapia. Digo, cuando una paciente... No sé, yo por lo menos en las terapias, cuando un paciente está mucho tiempo en una terapia y no mejora, yo lo primero que cambio es el terapeuta, aún siendo yo por ahí la terapeuta, ¿no? Porque... Perdón, Lila, ¿vos dijiste que un terapeuta puede llegar a desestabilizar un paciente? No desestabilizar, pero digo, la cuestión psicodinámica de 2 veces por semana, estar pensando y rumiando y elaborando, digo, activando esquemas negativos, por ahí funciona como desestabilizador, no porque la terapeuta la desestabilice, pero... Alejandro, ¿cómo que? ¿Qué? Que yo sí creo que puede desestabilizar determinado tipo de terapia a determinado cuadro, ¿no? Sí. Alejandro Capobianco, ¿querés hacer la pregunta desmuteándote? Sí. No tengo buena señal de internet, por eso estoy sin imagen en este momento. Bueno, Dale. Además estás comiendo y estás en ropa interior. No. Nos dimos cuenta.
No, lo que había comentado ahí, que me parece que son más las certezas, digamos, en cuanto a qué fármacos no se pueden ya utilizar por los eventos adversos graves, que la doctora comentó con mucho detalle, sobre todo en cuanto al litio. Bueno, no sé si con la olanzapina, y también ahí no me quedó del todo claro si el tema del sobrepeso fue uno de los motivos por el cual se discontinuó la olanzapina. O sea que me parece que el menú de fármacos por delante es bastante acotado. Y me quedé pensando un poco cuando habló de la manía, digamos, en el contexto de la sintomatología psicótica, y el porcentaje menor, digamos, de timia y congruencia o incongruencia de la timia. Tal vez yo tuve una formación demasiado clásica, me he formado en un neuropsiquiátrico, y me cuesta pensar a un trastorno bipolar con la timia incongruente. Por eso es que lo puse ahí, lo escribí. Y quería preguntarle, digamos, porque la mayoría de los colegas que están en este espacio, la mayoría tienen mucha experiencia en trastorno bipolar. Gracias. No, gracias, Alejandro. Vicky, vos podés contestarle. Sí, el 8% de los pacientes bipolares tienen síntomas primarios de Kuhn-Schneider, que son los síntomas típicos de los esquizofrénicos. Y muchas veces los pacientes tienen psicosis paranoide, cuasi esquizofrénicos y son bipolares. Digamos, esto ya no es una noticia nueva, digamos, ya esto está bastante corroborado y publicado y hay mucho material sobre esto. Y lo más interesante es que muchas veces la falta de diagnóstico de paciente bipolar o la tardanza, la tardanza en el diagnóstico cuando debutan con síntomas psicóticos es por esto. 8%, de 8 a 10, depende de los... Se confunden con esquizofrenias. Se confunden porque son los síntomas primarios, los de Se primer orden y tratan segundo como orden. esquizofrenias y se deterioran, y son pacientes que terminan deteriorándose mucho. Sí, de Kuhn-Schneider. Estamos un poquito pasaditos de la hora, a lo mejor podríamos ir cerrando, a menos Vicky, o ¿por qué no sacás vos tus conclusiones? ¿Qué te queda en claro de lo que fuimos charlando? A ver, primero agradecerles que me hayan tenido toda la paciencia para escucharme. Es una paciente difícil y la terapeuta también es difícil. Me quedo con esto de pensar el Valcote como opción para dejarla con un estabilizador en dosis, digamos, menos, por ahí en dosis menos ambiciosas. Me quedo con esto de que sí, que claramente coincido con ustedes. Los pacientes tienen que ser tratados por equipos. Tenemos que pensar en los pacientes, sí, hacer una medicina personalizada, pero en equipo. Si no, no funciona el paciente, no funciona uno, digamos, vivimos en sociedad y tenemos que, por lo tanto, poder convivir. Esto no ha sido fácil en este último tiempo con la psicóloga, yo lo sé, pero estoy pensando en la paciente. Honestamente, no en mi bienestar como equipo, sino en la paciente. Me parece que todos estamos pensando en la paciente, ¿eh? Claro, digo en el tiempo, Carlos, por ahí no en este momento, sacarla de lo más agudo que fue ahora en la parte depresiva, a eso me refería, sí. Y después, bueno, que la cariprazina sí, la voy a tener que esperar, voy a ver cómo funciona y si no la activa mucho, que eso es lo que yo estoy viendo, que por ahí los activa mucho los pacientes. Hay que titularla muy de a poco, incluso al principio hay que titularla día por medio. Sí. Y bueno, y después les iré contando, pero los efectos adversos y la labilidad afectiva, algo que les quería comentar, sí es cierto lo que dicen de la labilidad y también es cierto de que yo creo que hay en ella una excesiva rumia 2 veces por semana, y esto sí está dado por la dinámica del tratamiento y esto dificulta todo lo demás que yo después tengo que remar muchísimo. Pero bueno, es más de lo mismo. Andrea te quiere hacer un comentario y cerramos esto con Andrea si están todos de acuerdo. Sí, a ver.
Lo que quería comentar es que lo mismo que dijo Vicky, que la presencia de síntomas psicóticos es muy común, tan común que yo leí un trabajo, me acuerdo una vez, ya no me acuerdo cuál es el trabajo, de que es más frecuente ver un paciente bipolar con síntomas psicóticos que ver un esquizofrénico con síntomas psicóticos. Entonces uno dice, bueno, el loco de la calle, el loco que uno ve, muchas veces es un bipolar y todos tenemos esa experiencia. Entonces uno piensa, bueno, primero descarto organicidad. Una vez que descarté organicidad, cualquiera que esté re loco, supongo que tiene un trastorno bipolar hasta que me demuestre lo contrario, y después pienso en esquizofrenia, como para que si meto la pata no sea, digamos, habiendo... La pueda dar vuelta, porque si no después no la puedes dar vuelta. Claro, habiendo omitido ese diagnóstico que le da al paciente la posibilidad de un mejor pronóstico, de una mejor evolución, qué sé yo, eso me parece. Y después, bueno, lo del tiempo, ¿no? Yo estudié bipolaridad mucho con Alejandro Lagomarsino, y yo me acuerdo bien que nos decía que teníamos que esperar un año, qué sé yo, poníamos litio, esperábamos un año, poníamos no sé qué, que las fases se van aplastando con el paso del tiempo, y que entonces no podíamos esperar 3 meses como haríamos con otro fármaco, ¿no? Y decir, no funcionó, es resistente al tratamiento. Son términos de un año, y eso es lo que nos va a permitir como emprolijar la historia farmacológica, ¿no? Eso. Ale decía siempre esto, exactamente, y la verdad que en ese sentido me parece que en estos momentos yo ya no tocaría más nada, o a lo sumo, si querés seguir un poquitito, Andrea, es ponerle alguna chiquitita dosis de ácido valproico, pero no tocar más nada, porque me parece que, a mí realmente me parece que estás haciendo un trabajo excelente, y has logrado un montón de cosas. Me parece que lo que está fallando en este tratamiento es otra cosa, que no sos vos. Pero bueno, Vicky, la verdad que hiciste un lujo de presentación. Gracias. Y además tan fundamentada que nos permitiste también aprender un montón de cosas. Acá hay mucha gente felicitándote. Muchas gracias. Bueno, me acabo de